Buenos días para todos. En nombre de ProSistemas Elisa, reciban un feliz día. Mi nombre es Sergio Barrera, soy funcionario de ProSistemas y en la actualidad me desempeño en el área de soporte e implementación. A partir de este momento, vamos a compartir nuestra socialización de los cambios de la versión 4.6 a la versión 4.7 en el ISANIF, es decir, en norma internacional. Dentro de este contexto vamos a verificar diferentes temas el día de hoy. Vamos a ver cambios que se generan por normatividad, cambios en los parámetros en las generalidades de ventas, cambios en parámetros en las generalidades también de compras, cambios en parámetros de inventarios, cambios como tal en los inventarios, cambios en servicios, cambios en las hojas de vida. Vamos a ver también los documentos electrónicos que fueron por los que generalmente se hicieron los diferentes cambios entre cada versión. Y por último vamos a ver la captura de documentos. Si ustedes desean, me pueden ir generando o enviando sus preguntas y respuestas a través del chat y mis compañeros, que en este momento se encuentran también en línea, que nos están colaborando como asistentes, les pueden ir respondiendo tales preguntas. ¿Listo? También para no detenerme, al final de nuestra reunión vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, si de pronto hay alguna duda adicional que ustedes tengan. Vamos a iniciar compartiendo nuestra presentación del día de hoy, donde vamos a ver los principales cambios de la versión 4.6 a la versión 4.7. Esto pues porque más adelante se van a dar las actualizaciones en ELISA Hosting y ELISA Cloud, y vamos a encontrar que hay diferentes cambios, tanto visuales como en la estructura de algunos parámetros, y también de la captura de documentos. ¿Listo? Lo primero que vamos a ver son los contenidos que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a encontrar, como les mencionaba, los diferentes cambios que verificamos en nuestros diferentes módulos, y también en la captura de documentos y, como les mencionaba, los documentos electrónicos. Lo primero que vamos a encontrar o que vamos a ver en nuestra socialización del día de hoy son los cambios normativos. Como les mencionaba al inicio de la capacitación, la mayoría de estos cambios se dieron por normatividad, bien sean resoluciones, artículos, leyes y decretos, que nos hicieron cambiar alguna estructura y diferentes cambios en la captura y demás procesos en nuestro sistema. Los cambios que encontramos van a ser o fueron regulados por las diferentes resoluciones, la resolución 12 de febrero de 2021 y el anexo técnico 1.8, es decir, cambios que se generaron en la facturación electrónica. Vamos a ver más adelante qué tipos de cambios son los que encontramos. También encontramos la resolución 506 de abril de 2021 del Ministerio de Salud, donde encontramos todo el gremio y los diferentes datos que se deben reportar en el XML para los que hagan parte de, o bueno, que les coge como tal esta resolución, ¿listo? Del Ministerio de Salud. Encontramos la resolución 167 de diciembre de 2021, el cual hace referencia a documentos de soporte, a sujetos no efectuados a generar factura electrónica o documento equivalente. Esta fue pues uno de los grandes cambios y por el cual se presentan estas diferentes versiones que también vamos a ver más adelante. La siguiente que encontramos es la resolución 85 de abril de 2022, el cual hace referencia al RADIAN. Vamos a ver que hay una consulta donde podemos ver estos acuses de recibido que hacen parte como tal de este proceso. Vamos a encontrar también en uno de los cambios de los servicios que se dieron en el artículo 462 en el estatuto tributario. ¿Listo? Esto que hace referencia a el IU cuando, bueno, no se tienen pactado como tal el IU sobre un porcentaje para calcular estos impuestos. También encontramos la ley 67 de 1983 que hace referencia a las cuotas de fomento. También vamos a verlo más adelante. Y el artículo 14 del decreto 570 de 1984 que hace referencia a kits en la parte de nuestros inventarios. Lo primero que vamos a ver siguiendo nuestra temática del día de hoy va a ser los cambios en los parámetros en las generalidades de gestión ventas. Vamos a ingresar ya a nuestro sistema para empezar a ver tales cambios. Listo. Entonces, para ver nuestros parámetros, vamos a ingresar, bueno, es decir, tenemos nuestra pantalla principal, vamos a ingresar a los parámetros particulares, y vamos a ingresar a nuestras generalidades de gestión ventas. Acá vamos a encontrar diferentes cambios que se dieron. Vamos a ingresar a la primera opción.
Vamos a ingresar a las modalidades de pago. Las modalidades de pago vamos a encontrar que son la forma en la que vamos a finalizar nuestro documento de eventos. Vamos a verlo más adelante. ¿Qué cambio se presentó acá? Se presentaron diferentes cambios como la opción de crear nuevas formas de pago. En la versión anterior traía nuestras formas de pago definidas y les podíamos cambiar el nombre. Por ejemplo, que tarjeta de crédito lo queríamos cambiar por tarjeta de cierto banco. Podíamos cambiar la descripción para que al finalizar nuestro documento nos trajera esa información. Ahora vamos a encontrar lo siguiente, que con clic derecho crear vamos a poder encontrar una ventana, el cual nos permite crear diferentes formas de pago. ¿Qué más vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar un estándar de la DIAN. Ese estándar nos va a traer las más de 95 modalidades de pago que se van a ver generadas o reportadas en el XML. ¿Listo? ¿Qué más encontramos acá? Vamos a encontrar que ya podemos igual definir nuestras cuentas, es decir, que no tengamos que al finalizar nuestro documento indicar a qué cuenta se va a generar, y debemos encontrar en la última opción que podemos activar o inactivar para que nos aparezcan en la captura de nuestros documentos. Hay dos formas de pago que no se pueden modificar o que no se pueden activar o inactivar, que son opción de llevado a crédito y opción de anticipos, ya que estos son módulos completamente diferentes. Acá vamos a poder con clic derecho crear las diferentes formas de pago como cheques, bueno, alguna parte de la bancarización, como por ejemplo llevar transferencia, pago con tarjetas, etcétera. ¿Listo? Encontramos acá también otros dos campos. El de pago electrónico hacía referencia a los días sin IVA, porque pues debería ser un pago electrónico al inicio, y solicitar el valor recibido simplemente cuando se quiera generar como una caja registradora, cuánto serían las vueltas. ¿Listo? ¿Qué más vamos a encontrar acá en nuestras generalidades o cambios en nuestras generalidades de gestión ventas? Si volvemos, tenemos la aprobación de documentos. La aprobación de documentos era la opción de todos los documentos que puede generar una trazabilidad, por ejemplo, en nuestro caso de ventas, que tenemos la cotización, pedido, remisión y por último la factura. La opción de que algún otro usuario nos pueda aceptar ese documento para poderlo llamar en el documento posterior. Es decir, por ejemplo, para llamar una remisión en una factura de venta. Hasta que un usuario no apruebe este documento, no se puede llamar en la factura de venta. ¿Cuál fue el cambio en esta versión? El cambio en esta versión es que si, por ejemplo, tenemos usuario administrador, que es el usuario principal, y por otro lado tenemos el usuario facturación. Si el usuario administrador tiene permiso, es decir, le damos la opción acá de que, por ejemplo, a nuestra remisión le indiquemos que tenemos el usuario administrador. Si el usuario administrador tiene permiso acá, o es el que va a dar el permiso para la aprobación de documentos, no me va a pedir, si intentamos llamar esa remisión en la factura, no me va a pedir que se apruebe el documento. Ese es como tal el principal cambio que se dio por la aprobación de documentos. Es decir, que el usuario, el cual le indiquemos acá, que tiene permiso de aprobar, no me va a pedir aprobación cuando generemos en un documento. Por caso contrario, si, por ejemplo, vamos a hacer una remisión, vamos a llamarla luego en la factura, el usuario facturación, que es el otro usuario que tenemos en este caso, sí tiene que ser aprobado por el administrador para que se pueda llamar en el documento o en la captura. Vamos a ver más adelante en la captura de nuestros documentos. ¿Qué más tenemos? En este caso, en nuestra siguiente temática que vamos a ver el día de hoy es la parte de la gestión compras. En gestión compras encontramos la misma información que acabamos de verificar o que acabamos de ver, tanto en generalidades, en las modalidades de pago. Por ejemplo, acá la que normalmente casi nunca viene creada es la opción de efectivo. Entonces, con clic derecho crear, indicamos la descripción, le indicamos el estándar de la DIAN, podemos colocar de una vez las cuentas contables a las cuales queremos que vaya el efectivo, y como les mencionaba, como vimos en la anterior temática respecto a gestión ventas, la opción de activar o inactivar para que me aparezcan al momento de capturar un documento. Vamos a inactivar, por ejemplo, en compras, tarjeta de débito, bueno, dejemos solo efectivo, y vamos a ver más adelante cómo nos aparece en la captura de nuestros documentos. Vamos a encontrar también como un cambio en nuestra versión 4.7, en nuestras gestión ventas, vamos a encontrar que vamos a tener dos opciones nuevas, contratos mandato y consorcios o uniones temporales. Estas son opciones de informar en el XML, es decir, si cumplen todas las condiciones para generar contratos mandato, se puede configurar por esta opción. También tenemos la opción de, si es un consorcio, informar en el XML qué porcentaje tiene cada participante del consorcio. En caso de que lo requieran, les solicitamos, o bueno, les sugerimos un acompañamiento para configurarlo.
Continuando con nuestra temática, vamos a encontrar los cambios en los parámetros de inventarios. En caso de que ustedes tengan el módulo de inventarios, facturen o hagan cualquier movimiento del módulo de inventarios, tengan artículos, unidades o existencias, vamos a encontrar unos parámetros nuevos en la configuración de estos. Nuevamente, parámetros particulares. E ingresamos a nuestros inventarios. Nuestros inventarios vamos a ingresar a nuestra cartilla de grupos. Acá vamos a encontrar la clasificación de todos nuestros artículos, unidades. Al modificar vamos a encontrar algunos cambios que se presentan respecto a la versión anterior. En información adicional vamos a encontrar en la pantalla principal la primera opción o el primer cambio que vamos a encontrar es calcular impuestos por artículo, que si lo dejamos por artículo, vamos a poder evidenciar que en nuestros inventarios, en la creación de artículos, si vamos a cada artículo, vamos a encontrar que en modificar va a haber una pestaña de impuestos. Si dejamos el grupo, por supuesto, cada artículo pertenece a cada grupo de inventario. Si lo dejamos en este caso por artículo, cuando se facture, me va a tener en cuenta estos impuestos que le indiquemos como tal al artículo. Si por otro lado, por ejemplo, esto se usa en caso de que, por ejemplo, este artículo, bueno, tenga un porcentaje de IVA del 19, luego otro que pertenece al mismo grupo tiene un IVA del 5, un impuesto al consumo diferente. En caso de que sea el mismo y no lo queramos manejar o indicarle a cada artículo qué impuestos va a manejar, tenemos la siguiente opción. La siguiente opción que tenemos es de calcular impuestos por documento. Si vemos al modificar o al cambiar de calcular impuestos de artículos a documentos, nos va a abrir la siguiente pestaña, impuestos por documento. En este caso encontramos todos los documentos a los cuales podemos configurar los impuestos y a cada uno indicarle qué tarifa, por ejemplo, de IVA, qué impuesto al consumo queremos manejar para cada uno de estos. En este caso, como lo dejamos acá, no me va a priorizar los impuestos que tengamos creados en nuestra lista de artículos, sino el que le indiquemos a cada grupo y el que le indiquemos a cada documento. Por ejemplo, que si a esta factura de venta queremos que sea al 19%, le indicamos que va a ser al 19%, pero en caso diferente, que sea, por ejemplo, al 5%. ¿Listo? Entonces nos va a tener en cuenta lo que le indiquemos en nuestras características, información de nuestro grupo de inventario. ¿Qué más encontramos o qué encontramos nuevo en nuestros parámetros de inventarios? Vamos a encontrar que en nuestra contabilidad, acá tenemos toda la parte referente a la contabilización. ¿Qué contabilización? La que indicamos siempre por nuestras generalidades, bien sea en lote, a través del documento TACO o traslado a contabilidad, o en línea, que se genera automáticamente con cada documento que nos afecte los inventarios. ¿Qué cambio encontramos acá? Al modificar, ingresar a nuestra contabilidad, vamos a encontrar que ya no solo tenemos estas 4 cuentas de débito, crédito, información tributaria, información contable, sino que también vamos a encontrar esta cuenta de obsequio tributaria. ¿Listo? ¿A qué hace referencia? Es decir, que si no queremos que, por ejemplo, al facturar un obsequio, en esta factura de venta electrónica, se vaya a esta cuenta del costo de venta, sino que queramos que se vaya a una cuenta diferente, puede ser una cuenta del gasto o la cuenta que ustedes quieran indicar, se la tendríamos que agregar en esta pestaña. En este caso, cuando facturemos con obsequios, que lo vamos a ver más adelante, nos llevaría o no nos tendría en cuenta la cuenta que mencionamos acá del costo de ventas como naturaleza de débito, sino que nos tendría en cuenta lo que le indiquemos en esta tercera opción, tanto en información tributaria como en información contable. En nuestros inventarios vamos a encontrar también un cambio importante, el cual hace referencia a los kits. En los kits, y como lo vimos al inicio de nuestra presentación, encontramos en este decreto qué o cómo se debían facturar los kits. En este caso, normalmente pues cuando se factura un kit, va a ser pues normalmente un combo de diferentes artículos. ¿O cuál fue la inconsistencia que encontramos últimamente? Que podía que cada uno de esos insumos del kit tuviera, por ejemplo, un IVA diferente, uno del 19, uno del 5. Y al facturar el kit como artículo individual, me llevaba solo una tarifa. Según, como lo vimos previamente, la normatividad nos indica que se debe llevar, es decir, no se va a facturar un solo artículo, sino todos los insumos por aparte. ¿Listo? Es donde lo vamos a ver reflejado. Lo vamos a ver reflejado
en nuestra representación gráfica o en la impresión de nuestro documento. Por ejemplo, en los documentos, en la factura de venta vamos a modificar y vamos a encontrar en los parámetros de la impresión esta pestañita de imprimir insumos de kits. Como les mencionaba, haciendo caso pues a nuestra normatividad, al momento de facturar vamos a facturar el insumo, pero al momento de ver en nuestra representación gráfica nos lo va a llevar discriminado por cada artículo, porque como les mencionaba anteriormente, ya no lo indica en este caso y para cumplir con la normatividad de que la facturación debe tener en cuenta que cada uno de sus componentes puede tener diferentes tarifas. Entonces este es un cambio que también vamos a encontrar. Las personas pues que manejen inventarios y manejen kits van a ver esta diferencia después de actualizar, es decir que al facturar nuestro kit se va a facturar uno solo, pero al momento de ver nuestra representación gráfica o nuestra reimpresión en este caso, vamos a encontrarlo discriminado por cada uno de los componentes de ese kit. Vamos en nuestros cambios en inventarios. Vamos a verificar los cambios que tenemos en nuestros servicios. En nuestros servicios, en los cuales, por supuesto, se ven tanto en gestión compras como en gestión ventas, el principal cambio que vamos a encontrar en este caso, y como ya lo vimos en nuestra normatividad, va a ser la creación, en este caso en nuestros servicios. Vamos a encontrar nuestro IU. Vamos a encontrar que según la resolución que vimos al inicio, va a haber un tipo de IU diferente, ¿listo? Vamos a encontrar, en este caso, un IU que nos lo generó pues esta normatividad. Y como les mencioné, en caso de que lo necesiten, según el que vemos en el 462, en el parágrafo 1, vamos a encontrar el IU inferior, el cual como tal no está negociado y nos indica que se calculan los impuestos sobre el 10%. Eso también viene como tal implementado en nuestra nueva versión, en nuestros cambios en servicios, y en caso de requerirlo, como les mencionaba, solicitar un acompañamiento para ayudarles a configurar este. Vamos a encontrar también en nuestros servicios, o bueno, que esto ya venía, pero que igual tal vez de pronto no lo conozcan, que vamos a encontrar estos tipos de servicio. Encontramos el normal, el comisión en caso de que se genere, el IU, el cual pues nos abre nuestra pestaña en caso de que lo usen, y vamos a encontrar el servicio de remesa. Ese servicio de remesa, como tal, es para el gremio de transportes, y ya venía configurado desde las versiones anteriores, es decir, desde las versiones 4 o 6, pero igual también viene, pues por supuesto, incluido en esta opción en caso de que se requiera. Continuamos. Continuamos con nuestros cambios en las hojas de vida. En nuestras hojas debíamos encontrar pues, los módulos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. El de cuentas por cobrar, como ya bien lo conocemos, hace referencia a todo lo que vamos a ver en este caso en módulo de gestión ventas, documentos electrónicos en facturas electrónicas, notas crédito y notas débito. Y actualmente por la resolución 167 del 2021 vamos a encontrar lo correspondiente al documento soporte, en este caso también cuentas por pagar, gestión compras y documentos electrónicos, documento soporte electrónico y nota de ajuste al documento soporte. Vamos a encontrar diferentes cambios a la hora de configurar. Vamos a ingresar a cuentas por pagar y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ingresar a administrar las hojas de vida, que es donde tenemos a todos nuestros clientes o donde tenemos toda la base de datos de los clientes a los cuales vamos a facturar. En este caso vamos a ingresar, cualquiera de estos vamos a modificar. Y bueno, su naturaleza sigue siendo igual, es decir, tenemos casi las mismas pestañas, pero ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar diferentes datos, como por ejemplo en los datos de documentos electrónicos, vamos a verificar que acá tenemos la opción de agregar más de una responsabilidad fiscal, ¿listo? Acá con el más, y bueno, en esta versión también podemos activar o inactivar las responsabilidades fiscales que no están activas, pero lo que se agregó en este caso es que se pueda tener más de uno. Es decir, seleccionamos la primera, y seleccionamos la segunda responsabilidad en caso de que lo manejemos. También encontramos acá, en cambios visuales como tal, que acá ya no se va a llamar datos para facturación electrónica, sino datos de documentos electrónicos, ya que como les mencioné previamente, los documentos electrónicos ya no solo son los de facturación o los de venta, sino que también encontramos el documento soporte y la nota de ajuste. ¿Qué más encontramos acá? Que pues también, aparte de tener la opción de agregar, también ya tenemos el botón de eliminar y poder agregar más de uno en caso de que se requiera.
¿Qué encontramos? Encontramos igual mismos parámetros que vimos o que normalmente se ven previamente, la razón social, que bueno, si de pronto no lo conocen, se los explico rápidamente. La razón social se usa en el caso de que acá el nombre no vamos a introducir el nombre completo, bien sea de la persona natural o de la persona jurídica. Hay algunas empresas que tienen un nombre bastante largo y para facturación electrónica nos piden el nombre completo. ¿Qué encontramos acá? Que a partir de este campo que encontramos, que son más o menos 60 caracteres, no me permite seguir escribiendo. En caso de que la persona o la persona jurídica tenga un nombre bastante largo y no lo podamos indicar acá en el nombre, lo tenemos que indicar acá en razón social. Acá vamos a evidenciar que ya está más o menos 260 caracteres, y nos va a poder permitir escribir el nombre completo. Acá debemos tener bastante cuidado, ya que si, por ejemplo, acá colocamos la razón social, la nuestra, en el XML se va a ver reflejado la razón social que indiquemos acá, porque nos va a reemplazar la que indiquemos acá en nombre. ¿Listo? También encontramos acá, pues, para indicar el régimen fiscal y la responsabilidad tributaria. ¿Qué encontramos también? Pues esto sigue siendo igual, los datos de contacto, es decir, los datos de la persona encargada de recibir la factura. Y por último tenemos la opción de radicación de PDF. Si de pronto no conoce una opción, acá siempre bueno, debe estar radicar PDF, el cual hace referencia a la representación gráfica de la factura electrónica. ¿Qué podemos hacer acá? En caso de que este cliente, bueno, llamado cliente número 1, necesite una representación gráfica diferente, es decir, que incluya, no sé, puede ser un logo diferente, información diferente, que se vaya a media carta, que alguna parte del formato sea diferente a la que normalmente se usa para los demás clientes, se puede indicar acá con vincular formato, e indicar el documento y el formato que vamos a indicar. Esto es lo que encontramos o los cambios que encontramos principalmente pues en la parte de documentos. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar la parte de las cuotas de fomento. Las cuotas de fomento se activan una vez hayamos creado una cuota de fomento en la parte de impuestos, es decir, en nuestros parámetros, parámetros particulares, en nuestros impuestos, descuentos y valores. Una vez hayamos creado un impuesto como cuota de fomento, nos va a activar la opción en diferentes partes. La primera que vamos a encontrar va a ser en nuestros clientes, donde vamos a indicar que si aplica o no aplica esta cuota de fomento para este cliente, y la vamos a ver reflejado también en nuestra cartilla de grupos, que ya lo vimos previamente, acá en las cuotas de fomento. ¿Listo? Indicar a qué documento aplica o no aplica como tal esta cuota de fomento. Listo, esto es lo que vamos a encontrar en cuentas por cobrar, como les menciono, la cual va ligada a gestión de ventas y a documentos electrónicos. La segunda opción que vamos a encontrar, o lo segundo que encontramos en nuestros cambios, son las cuentas por pagar. ¿Qué encontramos acá en las cuentas por pagar? En las mismas hojas de vida, vamos a encontrar lo siguiente, o cambios que van a ser nuevos. En modificar vamos a encontrar que, bueno, los campos siguen siendo exactamente igual, pero que hay un campo, el cual pues tiene un nombre diferente, el cual es el código postal. Nuevamente, pues según nuestra resolución 167, vamos a encontrar que uno de los datos obligatorios para generar o emitir documento soporte es que la persona a la cual le vayamos a indicar o a generar este documento soporte debe tener el código postal. Este hace referencia pues a una dirección de envíos que normalmente se encuentra en 472, el cual es obligatorio. Si no se tiene en el documento soporte el código postal, genera rechazo y pues al finalizar el documento no timbra. Entonces es el primero que encontramos acá en código postal. ¿Qué más encontramos? Vamos a encontrar que tenemos como nueva opción, por supuesto, por el documento soporte, datos de documentos electrónicos, esta última pestaña. Acá pues también tenemos las mismas opciones que tenemos en facturación, pero en este caso solo pues para documentos soporte se diligencia la primera pestaña. Encontramos los mismos datos que ya vimos previamente pues en los datos que vamos a ver en clientes para facturación. Acá solo tenemos que diligenciar los primeros, es decir, responsabilidad fiscal, encontramos la misma opción. Razón social es exactamente igual como se usa en cuentas por cobrar. Y pues régimen y la responsabilidad tributaria que también se deben informar en el XML. Continuando, vamos a encontrar los documentos electrónicos. Nuestros documentos electrónicos, lo primero que vamos a evidenciar como grande rasgo es que este módulo acá
se llamaba facturación electrónica. Al cambiar de versión 4.6 a versión 4.7, vamos a evidenciar que pues, el primer cambio ya como tal es visual, ya que el módulo pasó a llamarse documentos electrónicos, tal cual como le expliqué previamente. Es decir, que ya no tenemos solo facturación, notas crédito y notas débito, sino que también encontramos documentos soporte y pues lo siguiente que se van a ir presentando. Al ingresar a documentos electrónicos vamos a ver que vamos a encontrar una presentación visual un poco diferente, pero que en esencia va a traer los mismos datos que hemos visto pues, en nuestras versiones anteriores. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a ingresar a nuestros parámetros, vamos a ver que es prácticamente igual a como venía en nuestra versión anterior, pero sí vamos a ver algunos cambios en las siguientes pestañas. Por ejemplo, en la pestaña de documentos. ¿Qué vamos a evidenciar acá? Correspondiente o diferente a nuestra versión anterior. Vamos a ver que si nos ubicamos en versión 4.6, los únicos documentos que nos aparecerían acá para, bueno, añadir resolución o para definir como documentos electrónicos iban a ser las facturas de venta, las notas crédito y las notas débito. Pues que esto se alimenta, por supuesto, de la clase que le indiquemos a la opción de crear nuestros documentos en los parámetros particulares. Es decir, si acá creamos alguno como tipo gestión ventas, factura de venta, nos iba a aparecer en esta opción para definir como un documento electrónico. ¿Qué cambiamos a encontrar? Principalmente, nuevamente, pues también nuestra resolución 167, vamos a encontrar que nos van a aparecer los que aparecen como tipo factura de compra. ¿Por qué? Porque los que vamos a definir como factura de compra van a ser nuestros documentos soportes electrónicos. Y por otro lado vamos a encontrar la devolución de factura de compra, el cual pues se puede definir como nota de ajuste al documento soporte. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la misma opción que al documento soporte, pues tendríamos que agregarle su resolución, a la nota de ajuste que podemos definirla como un documento electrónico y vamos a encontrar un dato más que debemos tener en cuenta, sobre todo al momento de cambiar resoluciones, si ustedes lo hacen ustedes mismos y no con nuestro acompañamiento. Cada vez que ingresemos una nueva resolución, dejemos inactiva una anterior, nos va a aparecer esto que vamos a encontrar acá. Anteriormente nuestras pruebas o nuestro set de pruebas aparece acá en información general. Pero en este caso, como para el documento soporte, en algunos casos también hay que hacer pruebas, vamos a encontrar directamente desde cada documento en qué modo de trabajo nos vamos a encontrar. Es decir, si vamos a estar en pruebas iniciales o en facturación oficial. A lo que me refiero en este caso que deben tener en cuenta es que cuando añadimos una nueva resolución, bien sea la factura electrónica, normalmente esto va a quedar en pruebas iniciales, tal cual. Y en caso pues, de que ya estemos en facturación oficial, simplemente tendríamos que cambiar acá. ¿Listo? Cuando vamos a ingresar una nueva resolución, por ejemplo, un prefijo de facturación electrónica, nuevamente queda, como les mencioné, en pruebas iniciales. ¿Qué hay que hacer? Simplemente cambiarlo a facturación oficial y ya habrían cambiado su resolución posteriormente, por supuesto, después de haberlo asociado tanto pues, en el token de la DIAN como en nuestro proveedor tecnológico, en nuestro caso, pues ATEC. ¿Qué más vamos a encontrar acá en nuestro documentos electrónicos? Vamos a ver que, bueno, como les mencionaba, bueno, el envío de documentos ya no aparece como un tema grande, ya aparece pues acá como un subtema de gestión de documentos, documentos como electrónicos, en caso de que algún documento pues no haya quedado como tal para reenviar, sigue siendo exactamente el mismo proceso, simplemente pues cambió su forma gráfica. Y lo último que vamos a encontrar, o que va a ser nuevo también en nuestra versión 4.7, son los acuses de los documentos emitidos. ¿A qué nos hacemos referencia en este caso? Como bien sabemos, estos acuses hacen referencia a las facturas que emitimos a crédito. Las facturas que emitimos a crédito, pues, a nuestro cliente actual, cuando pues él la reciba, tiene la opción pues de aceptar o rechazar la factura. ¿Qué va a hacer esta consulta? Lo que va a hacer esta consulta es que vamos a poder generar un filtro desde la fecha que queramos verificar y tenemos la opción acá de marcar que me actualice ese dato. Vamos a poder después de indicarle que me actualice ese dato, poder desplegar a cada documento, indicarle y verificar según, por supuesto, la DIAN, validar que, en este caso, acuses o qué eventos, pues ya tiene como tal esta factura. Puede ser la aceptación tácita, el recibido, el rechazo, el reclamo. Y lo podemos evidenciar desde nuestro sistema, por supuesto, mediante un link que comunica pues, nuestro sistema con el sistema pues, de consulta de la DIAN. Ese también es un cambio nuevo y que se ve a partir de la versión 4.7.
Vamos a continuar con una parte principal o uno de los más grandes cambios que vamos a encontrar a la hora de actualizar a nuestra versión 4.7 y es la captura de nuestros documentos, en este caso de ventas y de compras. Pero previo a eso, quisiera indicarles que para nuestros usuarios y para nuevamente pues esta captura vamos a encontrar que nuestros parámetros globales en nuestras listas de usuarios, en este caso por supuesto el administrador no tiene ninguna restricción, en este caso hace referencia a que los demás usuarios sí debemos indicarles diferentes permisos que cambiaron de la versión anterior a la versión nueva. ¿Qué hacemos en este caso? Clic derecho en modificar y vamos a indicar o ingresar, por ejemplo, a ventas. ¿Qué vamos a encontrar? Que en nuestros parámetros generales vamos a encontrar diferentes cambios que se presentaron respecto a la versión anterior. El primero que vamos a hacer, ver cuentas de las modalidades de pago al capturar documentos. ¿A qué cuentas hacemos referencia? Como bien lo indicamos al inicio de nuestra capacitación, nuestra socialización, vamos a encontrar que en las generalidades, en las modalidades de pago, podemos acá de una vez agregarle las cuentas para que, por ejemplo, si se tiene una persona al facturar, que solo factura no vea o no pueda modificar la cuenta a la cual se va, por ejemplo, el efectivo, el llevado a crédito, los bonos, etc. Lo siguiente que vamos a encontrar es la opción de modificar. La opción de modificar, bueno, viene muy de la mano con la opción anterior y es que las cuentas que le indiquemos a cada modalidad de pago la pueda cambiar, porque ¿qué podemos hacer en las cuentas? Por ejemplo, podemos indicarle que efectivo vamos no a llevarle, sino vamos a llevar una cuenta mayor. O por ejemplo, en el caso de cuando se lleva a crédito, normalmente pues me trae la 1305 y me trae todas sus auxiliares. Podemos dejar una fija ya en cada uno de nuestros clientes, pero esta opción nos da la opción de que la persona no la pueda modificar, es decir, que se quede la opción o la cuenta que nosotros le indicamos, por supuesto, por cada usuario. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar el ver costo al capturar documentos. Cuando vamos a capturar, vamos a ver más adelante que cuando capturemos un artículo, nos va a indicar pues a qué costo está. Tenemos la opción de a los demás usuarios, aparte del administrador, nos bloquee como tal esta opción de ver el costo, por supuesto que solo hace referencia a nuestro módulo de inventarios. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar el de manejo de obsequios. Vamos a verlo como lo vimos previamente, pues la cuenta de obsequios que podemos verificar, es decir, que no vamos a cobrar ese artículo. Es decir, que nos aparezca la opción, vamos a verlo más adelante, que es una opción al capturar, que manejemos obsequios o no, y tenemos la opción de indicar por cada usuario de que pueda generarlo o no pueda generar la captura de obsequios. ¿Qué más encontramos acá? Mostrar mensaje de documentos pendientes. ¿A qué hace referencia esos documentos pendientes? Como los mencionaba, podemos tener una trazabilidad de documentos, cotización, pedido, remisión, o en el caso de compras, podemos tener orden de compra, entrada de mercancía y factura de compra. ¿Qué nos indica de mostrar mensaje de documentos pendientes? Que, por ejemplo, cuando ingresamos a una persona a la cual le generamos una remisión, me indique como esta persona tiene remisiones pendientes por facturar. Si no le marcamos acá al usuario, no me va a mostrar nada, va a poder hacer su llamado, por supuesto, pero no me va a mostrar como tal esta advertencia o este cuadro de información. Listo. Vamos a evidenciar que nuestro último tema, el cual por supuesto abarca bastante información, es nuestra captura de documentos. Vamos a evidenciar que por asentar libros, esta pantalla sigue siendo exactamente la misma respecto a la versión anterior. Es exactamente igual que vamos a indicar nuestro documento que vamos a capturar. Pero al indicar el número y la fecha, vamos a evidenciar que esta pantalla sí, generó un cambio. El cambio es netamente visual, ya que pues la opción sigue siendo exactamente la misma. Por ejemplo, antes el vendedor se encontraba después de indicar cada cliente y la lista de precio igual. Ahora nos van a aparecer todo en una misma pantalla, sobre todo por temas de agilidad y pues de velocidad al momento de capturar documentos. ¿Qué vamos a encontrar acá? Que con estos tres puntos que encontramos en la parte derecha, vamos a ingresar bien sea a nuestro filtro o directamente a la captura de nuestro cliente. Esto depende, como les mencioné al inicio y que lo tuvieran bastante en cuenta al continuar, que en nuestra generalidad de gestión ventas tenemos este filtro de clientes. Si lo desmarcamos, vamos a evidenciar que nuevamente nuestra factura de venta electrónica, con estos tres puntos vamos a encontrar a todos nuestros clientes. ¿Qué debemos tener en cuenta acá o qué cambios se presentan en estas versiones? Nos dimos cuenta que habían personas que tenían más de 32.000 hojas de vida. Acá vamos a encontrar esto como un tope. Si alguno de ustedes, bueno, al pasar a nuestra versión
47 tiene más de 32.000 hojas de vida, automáticamente se va a activar el filtro. ¿Qué filtro? El que les indiqué previamente, es decir, el que encontramos en nuestras generalidades de gestión ventas. ¿Por qué? Porque al cargar, por supuesto, acá lo que hace al momento de ingresar a cada beneficiario es cargar toda nuestra base de datos de clientes. Al tener más de 32.000 clientes, pues es una base de datos bastante amplia y va a hacer que nuestra captura del documento pues sea más demorada. ¿Listo? Entonces, cuando tengan más de 32.000, automáticamente se va a activar el filtro del cliente. ¿Qué podemos encontrar en el filtro? Podemos indicar, por ejemplo, por nombre de identificación, que si colocamos la palabra A, me va a traer todos los que tengan como tal la palabra A. Pero también podemos encontrar ese mismo filtro si lo queremos generar por dirección, por ciudad o por correo electrónico. Normalmente, pues el que más funciona pues es el de nombre de identificación. Si colocamos Andrés, me va a aparecer todas las personas que se llamen Andrés. Si colocamos John, todas las personas que se llamen John, algún apellido en específico, Gómez, Barrera, etcétera, nos va a filtrar todas las personas que tengan este apellido. Por supuesto, en este caso el filtro, como les mencioné, los 32.000 es por agilidad a la hora de capturar documento. En caso de que no lo tengan y no lo quieran llevar como un filtro, simplemente lo inactivamos en nuestras generalidades de ventas. Vamos a sentar libros, nuevamente buscamos bien sea una factura de venta o un documento soporte. Y vamos a encontrar acá también, por supuesto, para agilizar unas teclas rápidas. Teclas rápidas para ingresar a nuestro beneficiario, bodega, vendedor y lista de precio. Vamos a indicar las siguientes teclas. Control Enter. Con Control Enter vamos a ingresar a nuestra lista de clientes a los cuales vamos a facturar. ¿Listo? ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar las múltiples bodegas. ¿Por qué se creó esta opción de múltiples bodegas? En este caso, nos dimos cuenta también que hay personas que tienen más de 200, más de 500 bodegas en sus inventarios. ¿Qué hacemos acá? Agilizar la captura del documento, porque acá, nuevamente con Control Enter, podemos indicar de qué bodega vamos a hacer la salida o, por el contrario, en algún documento de compras, la entrada de inventarios. Es decir, si solo tenemos estas 3 bodegas, por ejemplo, podemos indicar múltiples bodegas y más adelante vamos a poder indicar de qué bodega va a salir ese producto. Pero en el caso de tener varias, nuevamente tal cual como vimos en beneficiario, nos va a demorar un poco más la carga. Por eso está la opción de acá, de directamente escoger de qué bodega vamos a hacer la salida o la entrada, pues, de ese producto, artículo o referencia. Con Enter vamos a pasar a la siguiente opción que va a ser vendedor. Con Control Enter, igual vamos a indicar qué vendedores tenemos disponibles y con Enter también podemos indicar cuál es nuestra lista de precios y marcar con el espacio. ¿Listo? Nuevamente Enter. Y tenemos la opción de hacerlo pues todo, por supuesto, con nuestro mouse o nuevamente con teclas. Y con la opción de Enter, vamos a pasar al siguiente documento. ¿Qué hemos verificado? Este es el aviso que les indiqué que se le puede activar o inactivar a cada usuario para que nos indique si alguien tiene documentos previos. Listo. Como vemos, nuestra captura de nuestra pantalla principal es muy diferente a nuestra versión 4.6, pero vamos a ver que en esencia y en naturaleza sigue siendo exactamente igual. ¿Qué vamos a encontrar? Lo mismo que encontramos en las partes o en nuestras versiones anteriores. Tenemos la opción de ubicarnos en esos 3 puntos y acceder a nuestros artículos, a nuestros servicios o a los comentarios que queremos agregar. Sigue siendo exactamente igual. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar nuestra lista de artículos que vamos a verificar. Vamos a poder verificar si tenemos también algunos datos en nuestras listas de precios, es decir, qué mecánica de lista de precio tenemos, el precio, el porcentaje que tenemos, el margen o si hay algún precio personalizado, bien sea por proveedor o por cliente. Vamos a encontrar los datos de nuestro artículo, es decir, a qué grupo pertenece, si maneja negativos, si tiene características, si tiene alguna familia. Y en la parte superior vamos a encontrar los demás datos directamente del artículo, si tiene referencia, nombre largo, código de barras, la unidad, qué método de evaluación tiene, cómo está reconocido y los demás datos. Para continuar con nuestra captura, vamos a seguir con nuestra tecla Enter y nos va a indicar acá, dependiendo pues, de lo que le indiquemos anteriormente, es decir, de qué bodega. Si le damos múltiples bodegas, acá nos va a traer todas las bodegas y vamos a poder indicar de qué bodega vamos a hacer la salida. Si le indicamos la bodega desde la primera parte, vamos a poderlo capturar solo de esa bodega. ¿Cómo podemos indicar la cantidad? También, por supuesto, acá tenemos la opción de, con el mouse, indicar cuál va a ser nuestra cantidad, por ejemplo, 12. Pero en caso de no querer hacerlo así, damos Enter.
Un momento. Nuevamente artículo. Damos la tecla Enter y vamos a indicar cuál va a ser nuestra cantidad, por ejemplo, 14 unidades. Como les había indicado previamente, tenemos la opción de a los demás usuarios de ocultar la parte del costo. ¿Listo? En caso de que lo manejemos así, podemos indicarle solo, por ejemplo, para el usuario facturador, que solo puede haber cantidades. Solo puede haber existencia, cantidad, en este caso que vamos a hacer salida, y lo que se encuentra disponible. Para pasar a la siguiente, la mayoría de teclas rápidas que vamos a encontrar van a ser Enter y Control Enter. Vamos a hacer en este caso Enter, Control Enter y vamos a pasar a la siguiente pestaña. ¿Qué encontramos acá? Diferente a lo que vimos anteriormente, o a nuestra versión 4.6, la parte referente a los obsequios. Como les mencionaba, los obsequios pues tienen diferentes cambios, bien sea en el cambio de nuestros parámetros de inventarios, indicar la cuenta de obsequio, generar o indicarle a cada uno de los usuarios si puede manejar o no manejar obsequios. Si queremos que maneje obsequio, y acá como tal ya se va a ir la etiqueta en el XML, marcamos y podemos continuar con nuestro documento. Vamos a indicar, por ejemplo, acá que va a ser 14.500. Vamos a marcar este como un obsequio. Vamos a verlo más adelante que nos va a cobrar en este caso solo nuestro IVA. Pero en este caso no lo vamos a ver porque vamos a ver los demás datos. En caso de que se maneje un obsequio, podemos tener varias líneas. Simplemente lo marcamos y el sistema ya va a hacer lo demás automáticamente. ¿Qué más vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar que en la parte superior izquierda vamos a encontrar dos datos que son de bastante importancia. Primero vamos a encontrar esta validación. Anteriormente en la versión 4.6, si no teníamos todo configurado, es decir, valores base, algún impuesto que nos generara algún error, nos indicaba ese error al momento de finalizar, es decir, en la siguiente pestaña. Es decir, en esta nos indicaba, al momento de finalizar nos indicaba, tiene un error porque hace falta cuenta de ingreso, porque hace falta cuenta de gasto. En esta versión nos va a indicar si tiene algún inconveniente en esta parte izquierda, en esta parte que nos aparece en verde, es decir, que está correctamente para facturar. Vamos a intentar capturar algo que tenga ese error. Por ejemplo, en este caso, nos va a indicar que nos hace falta la cuenta para el ingreso o gasto, en este caso para ese concepto. Si no lo indicamos o si no lo arreglamos antes el sistema, pues no nos va a dejar continuar. ¿Listo? Esa es una validación que se generó en las versiones 4.7. Anteriormente pues era al final, ahora se hizo previamente, por supuesto, para agilizar información, porque por ejemplo, podíamos tener una factura de 30 ítems, y si había un ítem que estaba incorrecto, bueno, lo podíamos guardar en la librería, pero pues por supuesto era mucho más trabajo. Entonces acá cada ítem nos va a indicar si está activo o bueno, si no tiene ningún inconveniente para continuar. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción en la parte superior izquierda, como en la mayoría de consultas, porque vamos a evidenciar que pues esto no es nuevo en nuestro sistema, que en la mayoría de consultas que tenemos la opción de agregar o quitar datos y columnas. Esto ahora se trasladó a nuestra captura, bien sea de compras o de ventas. Es decir, si nos ubicamos acá, podemos indicar qué campos queremos o no queremos ver al momento de capturar documentos. Por supuesto, hay unos que nos van a poder quitar, como cantidad y valores. Pero, por ejemplo, vamos a poder quitar que nos aparezca nuestro resumen a la parte derecha, los valores de RT fuente, RT ICA, autorretención, documento origen en caso de que manejemos. Lo podemos desmarcar que no nos aparezca. Y justamente, pues pasamos a la opción que hacia la parte derecha, anteriormente pues nos aparecía todo eso en un cuadro de resumen a la derecha, vamos a encontrar toda la información referente a impuestos. Vamos a encontrar que tenemos cuál va a ser nuestra tarifa de IVA, nuestro valor de IVA, nuestro RTICA en caso de que generemos, retención en la fuente y demás impuestos que vayamos, en este caso, a capturar en este documento. Vamos a encontrar también que en la parte inferior vamos a encontrar, por supuesto, todas las totalizaciones de cada una de las columnas que encontramos. ¿Qué nos vamos a encontrar acá en esta opción? Hay opciones que siguen siendo exactamente igual. Para cambiar a concepto, a comentario, podemos cambiar igual con la tecla Tab. Mira, capturar concepto o comentario. Pero vamos a encontrar muchas más opciones con el clic derecho. ¿Cómo podemos generar esas opciones? Los tenemos que ubicar en una columna que no sea editable, por ejemplo, en valor base. Al no ser editable, al darle clic derecho vamos a encontrar diferentes opciones que también se agregaron en esta nueva versión, como ver detalle. Vamos a poder, por ejemplo, ver detalle de los parámetros generales.
Vamos a poder ver detalle también de los parámetros del usuario, es decir, en este caso administrador, tiene los permisos para todo. Podemos ver detalle también del documento, es decir, el documento cómo está creado como tipo documento FB, factura electrónica, qué clase de documento tiene, si afecta a inventario, si tiene cupo crédito, la parte de información electrónica, su resolución, fecha de inicio, su método de transmisión, si va a ser en línea, en lote. Vamos a poder ver detalles también de nuestro beneficiario, es decir, de nuestro cliente al cual estamos verificando, nos lo va a traer acá de manera informativa en este cuadro. Vamos a poder encontrar también detalle del vendedor, el cual seleccionamos previamente, pues acá no son muchos datos ya que el vendedor no tiene mucha información. Vamos a poder ver detalle de listas de precio, en este caso si tenemos general, en euros, en dólares, que podemos verificar acá si está vigente, si tiene el IVA incluido, consumo incluido, descuentos, etc. Vamos a poder ver detalle también del concepto, es decir, del artículo o servicio que estemos facturando, todo lo que encontramos como tal al momento de crear. Vamos a poder ver detalle también en este caso, bastante importante o que se suele usar en el día a día y que seguramente ustedes vayan a usar, ya que se presenta bastante el detalle de las retenciones. ¿Qué vamos a encontrar acá? Que, por ejemplo, tenemos retención en la fuente, vamos a encontrar cuál es el valor base sobre el cual se está calculando, la tarifa, si tiene una base, es decir, si al superar un tope, pues este se va a calcular, si aplica base, ¿cuál va a ser el valor de la retención? Listo, acá vamos a poder evidenciar sobre cada una de las retenciones y poder verlo como más a detalle, cómo está funcionando y cómo me está aplicando esta retención. Vamos a ver también en el detalle el estado de cuenta, es decir, si se le generó o se le genera ventas a crédito, vamos a poder ver qué facturas tiene pendientes, en este caso pues devoluciones también tiene, si tiene algún cupo crédito, es decir, si queremos que no nos factura crédito a mayor de un valor, bueno, esto está en la hoja de vida, y podemos ver como tal el resumen del estado de cuenta. En este caso, pues como tal no tiene ningún cupo crédito, pues nos genera un valor disponible negativo. Listo, que por supuesto se va alimentando a medida que se vayan cancelando estas facturas. Vamos a encontrar también una modificación que podemos generar. Por ejemplo, modificar los datos generales. ¿Qué datos generales? Los que ya vimos previamente. Es decir, los datos que vimos previamente. Bueno, en este caso no, porque tenemos pues, una remisión como tal que nos está afectando. Si no tuviéramos, podríamos modificar todos esos datos que encontramos, como modificar la lista de precios, el vendedor, etc. ¿Qué más vamos a poder modificar? Los datos de facturación electrónica. Son los datos que encontramos posteriormente, los cuales nos aparecían al inicio de la facturación, nos van a aparecer ahora acá al final. En el caso de ya haberlo indicado, o de quererlo cambiar o de quererlo predefinir, lo podemos indicar modificando los datos de facturación electrónica. Vamos a encontrar dos consultas que me parecen pues bastante útiles y que seguramente las vayan a usar al momento de facturar, que son las siguientes: movimiento del concepto y movimiento del beneficiario. ¿Qué nos va a traer acá? Nos va a traer una consulta dentro de nuestra captura. Encontrar movimiento del concepto y vamos a poder filtrar desde una fecha en específico todo lo que se ha facturado con este concepto. Vamos a poder encontrar toda la información que encontramos en nuestras consultas, en este caso nuestra consulta resumen. Vamos a poder evidenciar acá todos los campos que encontramos y vamos a poder verificar, por ejemplo, cuánto fue la última que se vendió, cuántas cantidades se vendieron, a qué cliente se vendió, qué impuestos se aplicó y demás datos que queramos verificar. ¿Listo? Esa es bastante útil en el día a día, ya que pues, no tendríamos que salirnos de la captura e ingresar a otra pestaña o en la misma pestaña a verificar información referente al concepto. Aparte de la del concepto, podemos indicar el movimiento del beneficiario, es decir, en este caso a la persona que le estamos facturando, poder también ver una consulta de qué ha sido lo último que se le ha facturado, dependiendo pues los filtros que coloquemos en la pestaña superior. ¿Listo? Acá lo vamos a encontrar discriminado pues por cada línea y vamos a poder verificar qué es o qué facturas se le han hecho ya previamente a esta persona. Encontramos más datos acá, como cambiar el tipo de concepto, que esto pues ya lo vimos previamente, sigue siendo con la tecla Tab. Cambiar, en este caso, de artículo a servicio o a comentario. ¿Qué vamos a encontrar acá? Las características del concepto. Esto es como tal ya netamente de la parte de facturación, y es que si, por ejemplo, tenemos en nuestro artículo que le tenemos 3 características que queremos que se vean al momento de facturar.
Esto sigue siendo, y si ustedes lo siguen manejando, va a seguir siendo exactamente igual, y vamos a encontrar también en cada uno cuáles son sus teclas rápidas. ¿A qué hace referencia estas características? Si a nuestro artículo, al momento de crearlo, vamos a encontrar características que pues, se le indicaron en esta pestaña y que queremos que se vean al momento de capturar. Por ejemplo, en caso de que se venda, no sé, una moto, ver qué cilindraje tiene, qué placa tiene y demás, podemos indicar lo que nos aparezca como comentarios en las siguientes pestañas. También tenemos la opción de buscar artículo, pues cuando estemos en una siguiente pestaña, vamos a la opción de eliminar este concepto, es decir, que ya no queremos generarlo, simplemente pues lo eliminamos. Y vamos a encontrar diferentes opciones de llamar documentos. Bueno, esto sigue siendo exactamente igual, como lo veníamos trayendo en nuestra información anterior, pero siempre se tiene la duda de cómo se llama en esta nueva versión los conceptos. Por ejemplo, una cotización, un pedido, una remisión. En este caso, como vimos, tenemos una remisión pendiente. Podemos indicar el rango de fechas, vamos a verlo más adelante. Y de pronto está pendiente por aprobar. Y podemos llamar con esto todos los documentos previos. Vamos a verificar. No, es desde 2021. Que tenemos efectivamente una remisión, la cual la podemos llamar. ¿Cómo la llamamos? Esto sigue siendo igual que en la versión anterior. Enter. Y le indicamos que vamos a traer. Listo. ¿Qué más vamos a encontrar en este caso? Vamos a encontrar lo mismo que verificamos o que teníamos en las versiones anteriores de llamar de la librería o guardar en la librería, que esto sigue siendo exactamente igual. También tenemos la opción de ajustar ancho de las columnas, que vuelve todas las columnas exactamente del mismo tamaño. Y tenemos la opción de exportar. Como tenemos en este caso más o menos una tabla dinámica que podemos verificar como tipo Excel, podemos exportar esto que estamos capturando. Con clic derecho, exportará. Funciona exactamente igual que cualquier otra exportación diferente en nuestro sistema. ¿Listo? Simplemente pues seleccionamos la carpeta donde queremos guardar y guardamos esta consulta. ¿Qué más vamos a encontrar acá? Algo diferente. Vamos a con el control enter, que estos datos de facturación electrónica o de documento electrónico nos van a aparecer al final. Y la captura o la parte final de nuestro documento también cambia un poco visualmente. Simplemente vamos a indicar, nos va a traer la información del valor bruto, si tiene IVA, si tenemos retenciones y nos va a traer el total del documento. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar las modalidades de pago que pues hayamos definido o creado, como lo vimos al inicio. ¿Qué tenemos de diferencia acá respecto a nuestra versión anterior? Que tenemos la opción de traer el valor total para no tener que digitarlo. Anteriormente era con las combinaciones Control Enter. En esta nueva versión va a ser con la tecla T de total. ¿Listo? Las observaciones que anteriormente aparecían en la parte derecha ahora van a aparecer en la parte inferior. Y cuando finalicemos el documento vamos a darle a aceptar y le vamos a dar que sí. En este caso, pues, no tenemos un usuario de facturación electrónica, entonces nos va a generar el error. Pero acá también vemos otra parte importante, que al finalizar nuestro documento también nos va a traer una consulta. En esta consulta vamos a poder evidenciar todos los datos del documento que ya hicimos. A su vez va a traer la causación contable, es decir, la parte del asiento. Y acá encontramos un cambio diferente y bastante grande respecto a la versión anterior. Cuando actualicemos a la versión 4.7, vamos a encontrar que cuando es un documento electrónico no va a permitir, es decir, si vemos con la captura, no nos apareció el asiento contable para modificarlo. ¿Esto por qué? Porque pues, se detectó que al aparecer el documento, es decir, la parte contable para modificar, se estaban modificando valores, lo cual hacía que la información que se iba a registrar en el XML y que va a reportar ante la DIAN no iba a ser igual a lo que encontramos en nuestra parte contable, es decir, la información no era fiable. También, pues porque en todo nuestro ecosistema de documentos electrónicos, más adelante también vamos a llegar a la parte de la contabilidad electrónica. Entonces también estamos adelantando procesos para que pues más adelante la implementación de esos documentos, en este caso inventarios electrónicos y la contabilización electrónica, sea mucho más fácil de implementar cuando pues pasemos a esta nueva versión. Igual acá para salir también con la tecla Escape y la impresión de los documentos sigue siendo exactamente igual.
Con eso estaríamos terminando nuestra temática, ya que este era el último tema que íbamos a encontrar, y vamos a pasar a nuestro panel de preguntas y respuestas. De pronto alguien tiene alguna duda sobre lo que acabamos de ver, abrimos el chat, por favor, o el micrófono para generar las preguntas acerca de la socialización que vimos el día de hoy. Bueno, al parecer no tenemos muchas preguntas, pero les voy a indicar cuáles son como los principales o las principales dudas que se presentan a actualizar la versión. Lo primero que les había indicado va a ser las teclas rápidas, porque por supuesto hay personas que pues solo se dedican o solo tienen permisos para facturar. Les repito las teclas rápidas que encontramos. Beneficiario, control enter. La mayoría de teclas rápidas que hemos encontrado para la captura son con control enter. Control enter para indicar nuestro usuario, control enter para nuestra bodega, con enter pasamos a la siguiente, control enter para nuestro vendedor, control enter para nuestra lista y con la tecla espacio pues marcamos enter para el siguiente espacio y enter en aceptar. Otra tecla rápida, acá igual podemos indicar, con enter pasamos al artículo, solo con teclas, como les mencionaba, al darle múltiples bodegas no nos va a preguntar la bodega, simplemente vamos a poder indicar acá cuáles, indicamos la cantidad y nuevamente con control enter, ¿listo? Control enter para pasar al unitario, indicamos el tipo de operación y acá nos ubicamos sobre la modalidad que queramos indicar, por ejemplo, efectivo. Tecla rápida acá, tecla T de total, ¿listo? Acá lo único que vamos a tener que hacer, mano, es la opción de aceptar. Pero así finalizaríamos el documento. ¿Qué otra opción o qué más vemos o qué más evidenciamos como preguntas al momento de pasar a nuestra nueva versión? ¿Cómo hacemos una nota crédito? Mismo proceso. Control Enter, nuestro cliente. Tenemos misma lista de precio. Nos va a aparecer que tenemos una factura de venta disponible para llamar. Vamos a encontrar acá los tipos de motivo. Esto sigue siendo exactamente igual a la versión anterior. Y vamos a encontrar lo siguiente. Con clic derecho vamos a traer la devolución de facturas. Eso nos va a traer el rango de fechas y vamos a poder indicar las facturas que están disponibles para hacer devolución. Lo mismo que encontramos acá. Traer, aceptar y finalizar nuestra nota de crédito. Bueno, esto no les va a aparecer ya que en este caso la factura que dicen no tiene ninguna parte electrónica. Pero eso sigue siendo exactamente igual el tipo de operación y la devolución se finalizaría exactamente igual. También acá, misma tecla rápida, misma tecla T, para finalizar nuestra captura de documentos. Lo mismo sucede en el caso del documento soporte y la nota de ajuste. La nota de ajuste se captura exactamente igual, llamando pues nuestra factura de compra, en este caso que sería el documento soporte. Bueno, respondiendo a las preguntas que encontramos en nuestra parte de preguntas y respuestas, vamos a encontrar
La primera, el señor Camilo nos pregunta que si tiene alguna actualización. No, señor, las actualizaciones, en este caso ninguna tiene ningún costo, pues lo único que pues, llegaría a tener costo sería pues el acompañamiento por nuestra parte. ¿Listo? Entonces no tiene actualización. Si usted es usuario de Lisa Cloud, pues se hizo esta capacitación porque más adelante se van a presentar actualizaciones automáticas. Y el señor Brian nos pregunta, nos va a permitir realizar modificaciones en los asientos contables. Correcto, sí señor, como le mencioné, esto se hace porque pues se evidenció que se estaban presentando diferencias entre lo que estaba quedando contablemente y lo que se estaba yendo a la DIAN. Entonces, esta parte se bloqueó, ya no es permitido modificar el asiento contable, también como le mencioné, porque en este caso, más adelante nos van a pedir la contabilización. Entonces, hacemos dos cosas. Primero, que la información sea fiable, sea la misma que tenemos en XML, en la DIAN, el que tenemos en contabilidad. Y por otro lado, nos estamos ya adelantando a unos procesos que vamos a ver en todo nuestro ecosistema de documentos electrónicos, como la contabilización. ¿Listo? Bueno, acá una persona que está registrada como anónimo me dice que cómo se crea un cliente nuevo. Correctamente, sí, señor. Esa es una muy buena pregunta. Y vamos a verificar que acá con la tecla insertar vamos a poder crear nuestro cliente completamente nuevo. ¿Sí? Vamos a poder crear y agregar todos los datos que vimos previamente. Los datos básicos, los adicionales, los descuentos, los documentos electrónicos, las cuotas de fomento en caso de que se manejen y demás. Esto eso se puede hacer sin ningún inconveniente con la tecla Insert, pero una vez ya estemos ubicados en la lista de beneficiarios. Esto sigue siendo exactamente igual. Sí, señor, la creación de clientes sigue igual. Acá no me indica qué nombre tiene, pero la creación de clientes sigue siendo exactamente igual. Lo único que les mencioné es que cambiamos acá en cuentas por cobrar, en las hojas de vida, vamos a ver que es exactamente igual, pero que pues agregamos algunos datos en caso de que se usen, como por ejemplo las cuotas de fomento, en caso de que se aplique, y en datos de documentos electrónicos la opción de agregar más de una responsabilidad. Pero en su naturaleza sigue siendo exactamente igual, exactamente. No hay ningún cambio pues mayor o que nos imposibilite la creación de los documentos, o perdón, de los clientes, bien sean de compras o de ventas, es decir, cuentas por cobrar o cuentas por pagar. También dice, la factura electrónica permitirá modificar la fecha antes del envío a la DIAN. Junio realiza los primeros días del mes la facturación del mes anterior. Sí, señor. Bueno, acá pues por supuesto nos basamos en lo que nos indica la DIAN de que podemos capturar documentos hasta 10 días. Por supuesto, acá al generar nuestra factura vamos a poder cambiar la fecha sin ningún inconveniente. Usted la puede hacer, por supuesto, una vez pase pues el mes. Por ejemplo, me imagino que ahorita en junio, los primeros de junio van a hacer la facturación de mayo. No habría ningún problema y se puede modificar la fecha sin ningún inconveniente. Para esto no hay como tal ningún cambio. Pues por supuesto, debemos tener en cuenta pues, los 10 días de la DIAN, pero el cambio de fecha se puede hacer sin ningún inconveniente. Bueno, acá una compañera ya está respondiendo la pregunta del señor Brian. Vamos a contestar las anteriores. Me dice que en ese tipo de documento, cero, uno hace entrada de mercancía y no ajusta en la venta. Bueno, acá esta persona sí me lo podría indicar de manera más detallada porque no entiendo a qué nos hace referencia. Bueno, vamos a continuar con la pregunta acá que me aparece como anónima. Nos dice que en la captura de documentos se pueden modificar las tarifas o valores de impuestos. No, señor. Todo lo que encontramos al momento de facturar, bien sea en compras o en ventas, se parametriza previamente. ¿Cómo lo encontramos? Veámoslo rápidamente, bien sea en servicios o en un artículo. En servicios simplemente pues indicamos al servicio. En modificar, en los impuestos vamos a encontrar todo lo que nos va a aplicar. Por ejemplo, en factura de venta nos va a indicar que tiene este valor base, tiene este IVA, tiene esta retención y se tendría que modificar acá previamente al momento de capturar. Esto para los servicios. Y para los inventarios ingresamos a los parámetros particulares. Vamos a ingresar a los inventarios.
Y en la cartilla de grupos vamos a evidenciar en las retenciones y valores lo mismo que vimos allá. ¿Qué nos va a aplicar? Si nos va a aplicar ICA, nos va a aplicar retención, todo sería directamente desde acá. No hay forma de modificarlo al momento de capturar el documento. Lo mismo que pues la otra pregunta que me estaban haciendo, que acá es donde se configuran las cuentas, pero hay una compañera que ya me está colaborando al contestarle más detalladamente esta pregunta. Señora Karen, como usted me indica, bueno, la norma de resolución en la cual nos estamos basando en este caso, pues fue en la que pues, indiqué al inicio, que nuestra resolución 2 en el anexo técnico 1.8. Ahí se encuentran pues varios datos de los que presenté, como pues las responsabilidades fiscales, y también vamos a encontrar las fechas de los 10 días que le comento, pues, 10 días después o 10 días antes para la emisión de la factura electrónica. Bueno, bueno, la persona que me aparece acá como anónimo, correctamente como le acaban de responder, todo en la plataforma Coffee se puede encontrar, es decir, en nuestro proveedor tecnológico, que para nosotros es ATEP, es decir, en la plataforma de Coffee. Bueno, acá esta también pregunta ya me la están ayudando a contestar. Vamos a continuar con la siguiente. Ok, acá el que me pregunta la devolución, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿listo? Si de pronto no la llama, puede ser por diferentes casos. El primero, porque pues ya se hizo devolución a esa factura. La segunda, que es bastante importante, es que cuando vamos a hacer la nota crédito o la devolución, debemos tener en cuenta lo siguiente, que sea mismo cliente, mismo vendedor y misma lista de precio. Evidenciemos si de pronto se está seleccionando una lista de precio diferente, porque esta podría ser una opción por la que no nos está llamando ese documento. ¿Listo? Lo otro que debemos ver también, que las fechas acá al darle clic derecho, devolución de facturas,
indiquemos un rango bastante amplio para que nos traiga todas las facturas que tenemos pendientes a devolver. Bueno, esta pregunta que nos indica desde cuándo empieza esta actualización se van a hacer a partir de junio. Esto así como tal lo había indicado nuestro banner, a partir de junio, por supuesto, ustedes serán notificados desde cuándo va a empezar esta actualización de Cloud. Nos dice, se hace entrada de mercancía y no se ha reflejado el ajuste al momento de la venta. No sé exactamente a qué ajuste hace referencia. Si la retención de salario se deberá calcular por el usuario, en el sistema se podrá indicar el valor base y el valor de la retención. Como le indicamos previamente, exactamente esta pregunta ya se dio respuesta acá, que se dio por mi compañero John Jairo. Y me indica acá que, bueno, todo o esa parte se encuentra como en un tipo de retención HSS. Listo, esta se puede ligar, por supuesto, en cada servicio y lo va a calcular de manera automática. Como la señora Claudia nos pregunta, ¿qué nos sugiere que Lisa permita cerrar el asiento en la factura? Separar por centros de costos. Ok, pues acá, señora Claudia, le recomendaría, pues, bueno, solicitar un acompañamiento para verificarlo, porque pues también tenemos opciones de, pues, separarlo por centros de costos, es decir, que cada uno de nuestros conceptos, el cual estamos facturando, tenemos una opción, en nuestras mismas generalidades de ventas, que nos indique que cada concepto, cada opción que estemos generando, se vaya a un centro de costo diferente, ¿listo? Y que se indique al momento de facturar. Entonces, esta podría ser una opción que nos permita o que tal vez nos sirva al momento de capturar el documento. Pero como le menciono, pues, tanto pues por normatividad, es decir, por adelantarnos ya a los cambios que vienen y posteriormente también porque pues nos dimos cuenta de que se estaba generando información diferente. Por ejemplo, usted puede indicar al momento de capturar, puede ser por algún error manual, al momento de capturar que le cambió, no sé, le puso un 1 de más, le puso un 0 de más a el asiento contable y nos quedó diferente la información que registramos en nuestro sistema contable y la información que registramos en el XML y toda la información que se va a la DIAN. Por eso se hizo ese cambio y como le menciono, pues le sugeriría de pronto pues requerir algún acompañamiento, bien sea de implementación o de soporte, y validar cómo podríamos hacer esto pues ya de manera automática. Ok, en este caso de la retención de salarios, el sistema pues ya lo hace automático. El sistema pues me trae toda la tabla para la depuración y el sistema como tal ya me calcula automáticamente la tarifa. Cuando nosotros creamos una retención tipo HSS, que es la que funciona en este caso para esta retención que usted nos indica, el sistema ya hace el cálculo automático. No se puede asignar. El sistema ya hace el cálculo automático, pues según los datos que ingresemos, y él ya asigna automáticamente la tarifa. No es necesario como tal indicarla, porque pues el sistema ya me trae toda la tabla de depuración para esa retención por salarios. Bueno, esto que me indica, bueno, ya nos están colaborando, que al momento de facturar un ítem está en cero, que hace el ingreso y no se ve reflejado. Tendríamos que ver porque pues de pronto, pues lo único que nos puede indicar acá como inconveniente sean las fechas. Es que de pronto la se hizo posteriormente, pues a que se está haciendo la factura. Pero esto como tal ya es un tema de inventarios que también, bueno, tendríamos que validar. También le sugiero pues generar acompañamiento para validar por qué no nos está afectando o no nos aparece al momento de ver la captura de un documento. Bueno, en este caso de la facturación de un ítem.
¿Tenemos alguna otra pregunta que hace falta por responder? Esta última ya me están ayudando a respondérmela mis compañeros que están de asistentes el día de hoy. Si de pronto alguien tiene otra pregunta, lo puede hacer por las preguntas y respuestas. Correcto, sí, lo que me indica pues mi compañero Harold, si de pronto, como le indiqué, tenemos la opción de capturar diferentes bodegas al momento de ingresar a la captura del documento. Puede ser que se esté seleccionando tal vez una bodega que no tenga exactamente. Se podría dejar como múltiples bodegas y capturar la información. Necesitamos dar un espacio de 3 minutos más para ver si tenemos alguna pregunta adicional. De lo contrario, pues cerraríamos nuestra socialización del día de hoy.
Respecto a la pregunta de la señora Ana, sí se va a estar publicando en nuestro canal de ayudas, por favor, para estar bastante pendiente que se publicará en esta opción. Bueno, al parecer no tenemos más preguntas, entonces vamos cerrando nuestra charla de cambios de versión 4.6 a versión 4.7. En nombre de ProSistemas queremos agradecerle por la asistencia. Los invitamos a estar bastante pendientes de nuestra página www.elisa.com. Ahí se están, publicando ayudas, se están publicando cursos que les van a ayudar en el día a día de su uso o su buen uso del aplicativo Elisa, bien sea del Elisa NIF que vimos hoy, Elisa Nómina, PH, medios, etcétera. Esperamos que también nos sigan por nuestras redes sociales. También estamos publicando cambios, dando también información de charlas, de cursos que estén pendientes a realizarse y también por los cuales se pueden generar su inscripción. Eso sería todo por el día de hoy. Espero tengan un muy buen feliz día. Espero les haya sido bastante de su ayuda y los esperamos en una próxima actualización, socialización o taller que encontremos de Elisa NIF.